Buenos días, yo soy Raúl Ruiz y voy a presentar mi trabajo de Charles Sanders Peirce. Estos son los apartados que vamos a ver del trabajo. La biografía, primero la biografía, después algunas fotografías del filósofo, las obras más importantes, la influencia que tiene, algunas frases que ha utilizado que se han hecho famosas y al final pues haré una reflexión personal. Primero vamos a ver la biografía. Charles Sanders Peirce nació en Cambridge en 1839. Era el segundo hijo de una de las familias más destacadas del entorno intelectual, social y político. Su formación académica fue científica y se graduó en química por la Universidad de Harvard en 1863. Sin embargo, a lo largo de toda su vida demostró una constante fascinación por las cuestiones filosóficas. Peirce tenía un carácter difícil, era un hombre de extraordinaria ambición y eso a veces le hacía parecer arrogante. Se casó en 1863 con Harriet Melusina Fay y se separó de ella a su regreso de un viaje por Europa. En 1883, 2 días después de obtener su divorcio, contrajo matrimonio con Juliet. Tras su despido, se retiró con su segunda mujer a Milford, que está en Pensilvania. Este no tuvo ningún hijo y falleció en 1914 a causa de un cáncer. Fue considerado el fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna o teoría de los signos. Estas son algunas imágenes del filósofo. Y ahora vamos a pasar con las obras más importantes de Charles. Charles fue un pensador extraordinariamente prolífico y su obra destaca por su amplitud y extensión. A lo largo de su vida publicó numerosos artículos, distintos escritos hechos por encargo y 2 obras de carácter científico. La mayor parte de los escritos de Peirce quedaron inéditos a su muerte y su interpretación ha sido difícil. La amplitud y extensión de su pensamiento, el carácter profundo, la dificultad de acceder a ellos de manera ordenada y sus numerosas autocorrecciones han dado lugar a numerosas interpretaciones y ha provocado que en ocasiones la obra peirceana pudiera parecer inabarcable. El Departamento de Filosofía de Harvard no supo cómo dar salida a los escritos de Peirce. Sin embargo, la ordenación por áreas temáticas que siguen los escritos de Peirce en los Collected Papers puede resultar muy confusa, ya que mezclaron textos que corresponden a épocas muy diversas sin tener en cuenta la evolución de las ideas de Peirce. Algunas de las obras más importantes de Peirce son las siguientes: El amor evolutivo. Esta obra culmina con una serie de artículos en los que Peirce rompe definitivamente con la ortodoxia filosófica del momento y da lugar lugares en los que vivía, y sella en buena medida su aislamiento tanto profesional como intelectual. Otra obra es La lógica considerada como semiótica. Charles la consideraba la obra de su vida, su peculiar concepción de la lógica, entendida en sentido amplio como una semiótica, y su convicción de que todo cuanto existe puede ser considerado como signo, hacen que aparezcan las claves principales del sistema peirceano. Y por último, La fijación de las creencias. Es un ensayo producido entre 1872 y 1873 que finalmente fue publicado en 1877, en el cual a partir de la creencia, Peirce da cuenta de la comprensión de la acción humana para posteriormente desarrollar la teoría del pragmatismo. En cuarto lugar vamos a ver las corrientes filosóficas o la influencia que tenía el filósofo. Peirce es considerado el fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica o teoría de los signos. El pragmatismo es una corriente filosófica la cual comparte Peirce. Esta corriente no busca tanto llegar a verdades absolutas como satisfacer necesidades. La independencia y la creatividad del pensamiento peirceano está marcada en primer lugar por una nueva corriente filosófica, de la que se le considera fundador, el pragmatismo. Esta nace como un método lógico para esclarecer conceptos. Llegó a convertirse quizás en la corriente filosófica más importante de Norteamérica durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX. La máxima original del pragmatismo afirma: considérese que efectos que pudieran tener concebiblemente repercusiones prácticas, concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Entonces, nuestra concepción de esos efectos es la totalidad de nuestra concepción del objeto. El pragmatismo es, por tanto, un método según el cual el significado de una concepción intelectual viene determinado por las consecuencias prácticas de ese concepto. El pragmatismo propugna que las teorías deben estar unidas a la experiencia y permite solventar las confusiones conceptuales relacionando el significado de los conceptos con las consecuencias prácticas. El método pragmatista permite clarificar conceptos como realidad o probabilidad,
Permite mostrar cómo podemos alcanzar conclusiones verdaderas en la investigación y permite afirmar que no hay nada incognoscible que no pueda establecerse aplicando el método de la ciencia. El pragmatismo de Peirce está lejos de otras interpretaciones incorrectas que se han hecho de él, como de la noción vulgar del pragmatismo, que enfatiza la búsqueda del beneficio. En sus últimos años trató de clarificar el significado de su máxima original, hablando entonces de las consecuencias prácticas que podrían concebiblemente resultar de una concepción. Ese énfasis en el orden de lo posible resulta fundamental para comprender el pragmaticismo, no como una teoría de lo práctico, sino como un método que abre posibilidades de acción que se convierten en el único modo de clarificar los conceptos y generar creencias. En 1905, Peirce se vio obligado a cambiar el nombre por el de pragmaticismo, para así evitar confusiones. En los últimos años estamos presenciando como un resurgimiento del pragmaticismo. Otra corriente es la semiótica, de la cual él ha sido considerado como el padre de la semiótica. Puede decirse que una serie de 3 artículos publicados entre 1867 y 1869, junto con la recensión de la nueva edición de las obras de Berkeley, que publica en 1871, marcan el inicio de los estudios modernos de la semiótica, cuyas ideas principales las fue desarrollando durante el resto de su vida. La semiótica peirceana proporciona una teoría general completa del significado y la representación. Para Peirce todo lo que existe es signo en cuanto que tiene la capacidad de ser representado, de mediar y llevar ante la mente una idea. Y en ese sentido la semiótica es el estudio del más universal de los fenómenos y no se limita a un mero estudio y clasificación de los signos. También nuestros pensamientos son signos. Peirce da la siguiente definición de signo. Un signo o representamen es algo que está por algo para alguien en algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de la persona un signo equivalente o quizás un signo más desarrollado. A ese signo lo denominó interpretante del primer signo. El signo está por algo. De este modo, Peirce añade a la definición clásica de signo como algo que está por otra cosa, una referencia a la mente. De esta manera, un signo da lugar a otro en un proceso ilimitado. Peirce elaboró muchas clasificaciones de los signos, desarrolló un complejo mapa de hasta 66 clases de signos, de los que, como él mismo afirmaba, surgirían combinándolos más de 50.000 variedades. Sin embargo, la división de los signos a la que Peirce se refiere con más frecuencia y la más citada es la del icono, índice y símbolo. El icono sería un signo que representa sujeto en función de una similaridad, como puede ser, por ejemplo, un retrato. Un índice sería un signo que es afectado por su objeto, por ejemplo, un agujero en la pared. Y un símbolo es el signo que representa sujeto en función de una ley de convención, de una conexión habitual. Sería el caso de cualquier palabra junto con su significado. Ahora vamos a ver algunas de las frases que ha dicho el filósofo. La primera es: todo lo que la experiencia vale la pena que nos enseñe, nos lo enseña por sorpresa. Cada uno está plenamente convencido de la verdad, de lo contrario no haría preguntas. La idea no pertenece al alma, es el alma el que pertenece a la idea. Y la última: no permitáis que pretendamos dudar en filosofía lo que no dudamos en nuestros corazones. Y ya por último, pues la reflexión personal que he sacado de elaborar trabajo. Yo pienso que era una persona bastante inteligente y novedosa ya que él mismo es reconocido como fundador de corrientes filosóficas, como el pragmatismo o la semiótica, y también creo que era una persona bastante peculiar y diferente a los demás, ya que aun siendo considerado cuando era pequeño como un niño prodigio, sacaba malas notas, y eso yo creo que seguramente fuese porque le aburría lo que estuviese estudiando y como que tuviese más edad mental, por así decirlo, que sus compañeros. Entonces pues le aburría estar en clase seguramente y por eso sacaba malas notas. Y también estoy de acuerdo con su corriente filosófica, que es el pragmatismo, ya que para considerar algo como cierto no se fija en lo universal, sino en sus efectos prácticos. Y bueno, hasta aquí el trabajo y espero que os haya gustado.